Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar celebrando que hoy estemos llevando adelante esta sesión especial en homenaje o recordando uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, que fue el inicio del último golpe militar. Es también una bisagra en la historia de la recurrencia de los golpes de Estado, de las interrupciones democráticas a lo largo de todo el siglo XX. Y digo que es una bisagra porque los horrores que se cometieron en este último golpe de Estado dieron paso también a la construcción de los consensos democráticos, de esa verdad compartida de lo que había ocurrido, que fueron cimientos fundamentales de lo que aún hoy tenemos, que es democracia para siempre. Soy una convencida de que ese proceso, esa salida, a partir del esfuerzo de abrazarse a las herramientas que da la Constitución, a través de lo que fue el laburo de la CONADEP, el juicio a las juntas, fueron sin lugar a dudas los cimientos que nos permiten mirar esa saga tan dolorosa de interrupciones democráticas como parte de nuestro pasado. Pero también vale decir que ese ejercicio de la memoria tiene que ser cotidiano, porque la memoria no es solo, como se decía, una mirada al pasado, sino que tiene que ser el recordatorio de aquello a lo que no queremos volver, de aquello que nos constituyó como sociedad, y tiene que ser el anticuerpo de aquello a lo que no queremos volver. Y para eso voy a repetir un concepto que ya dije en otras oportunidades. Quizás lo más importante es ser capaces de abrazar este consenso democrático por fuera de las banderas partidarias. Nosotros, desde el radicalismo, obviamente vamos a reivindicar a la figura de Alfonsín, pero no creemos que lo que él haya legado sea una memoria partidaria, sino por el contrario, esta memoria que que lega un método democrático para procesar el horror, a través de la investigación, de la prueba, del debido proceso, de las sentencias. Algo que se les negó a las personas que fueron asesinadas, que fueron víctimas, que fueron torturadas, que fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado. Entonces, cuando hoy algunos intentan relativizar el pasado, tratando de nuevo de volver a cometer el mismo error que en los extremos otros cometieron, de reescribir la historia, de contarla diferente, de tratar de bajarle la intensidad, pero ya no solo desde el negacionismo, sino también desde la reivindicación de cosas que ocurrieron. Me siento con el deber de hacer de esta sesión y de estas palabras un nuevo ejercicio de memoria y sobre todo de tratar de poner en el centro de la escena esa verdad compartida de la que hablaba al comienzo. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, no son categorías caprichosas. No son categorías caprichosas como las que escuchamos, vertidas por las máximas autoridades del gobierno nacional, por lo que fue las palabras, los discursos que compartieron el año pasado, algunos de sus autoproclamados referentes más académicos, pero que poco tienen de eso, sino que es un intento de menoscabar
esa memoria. Y que además demuestra la ignorancia de alguien que quiere poner en la misma escala los asesinatos, las desapariciones, las torturas cometidas en el uso del aparato estatal, en un plan sistemático, como se dijo recién, pero que además resulta acreditado y probado a través de los distintos procesos judiciales que se llevaron adelante en la Argentina, empezando por el trabajo de la CONADEP, por el juicio a las juntas, pero también por la reapertura de los juicios que siguieron después. Dice el Estatuto de Roma, cuando define los crímenes de lesa humanidad, actos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación, tortura, violación, desaparición forzada y otros, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque. Por supuesto que son para condenar todos los delitos cometidos durante una época que estuvo signada por la violencia política. Por supuesto que es para condenar y para incluir en esto que estamos diciendo y que fue parte del trabajo de la CONADEP y del juicio a las juntas, no negar que la violencia política y la violencia estatal eran preexistentes al golpe de Estado. Basta mirar los documentos, basta mirar los decretos, aquellos primeros decretos que hablaban de aniquilamiento. Uno de ellos lleva la firma de María Estela Martínez de Perón, otro lleva la firma de Luder. Es innegable el rol de la AAA como esa fuerza paraestatal que empezó a construir ese camino, y es imposible de negar también a aquellos que eligieron que su opción de lucha fuera la lucha armada. Ahora, reconocer eso no nos puede llevar, como hemos visto en los últimos días, a relativizar y a poner en el mismo nivel cuando el Estado, apropiado a partir de una dictadura, a partir de un golpe de Estado que depone a las autoridades elegidas democráticamente, utiliza el aparato estatal, la fuerza represiva, para llevar adelante el plan más oscuro y siniestro que ha vivido la historia argentina. ¿Qué cambia si fueron 30.000 o si fueron 8.000? ¿A quién le da la cara para decir que 8.000 es una respuesta moderada, razonable, proporcionada para los crímenes, para los delitos que algunas personas cometían a través de la lucha armada y el inicio de la violencia política? Quienes hoy repiten esos discursos no hacen más que contribuir a la relativización, al intento de equiparación de dos figuras que desde el derecho internacional, desde el derecho de los derechos humanos, desde el derecho constitucional y convencional, nunca pueden estar a la par. Por eso, Presidenta, cuando nosotros decimos que los delitos que cometió el Estado, los delitos de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, tienen una categoría jurídica diferente, lo hacemos al amparo de los consensos del mundo. Por eso, para nuestra Constitución, para los tratados que firma la Argentina, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, porque son delitos que dan en el corazón de los derechos humanos, en el corazón de la esencia de nuestras constituciones, que vinieron a poner límite al atropello y al uso de la fuerza desmedida del Estado. Y esa categoría jurídica diferente obviamente ha estado en tensión a lo largo de estos años y ha tenido acciones por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial que han sabido actuar en defensa de esa verdad compartida.
Me voy a tomar el atrevimiento en nombre del Poder Ejecutivo ponerle a Raúl Alfonsín, porque había que tener coraje en ese momento para decir lo que dijo. Había que tener coraje para, en un momento donde todavía las Fuerzas Armadas tenían mucho poder, animarse a llevarlos al banquillo de los acusados y darle a la Argentina una salida que no tuvieron y un piso de consenso que no tuvieron las democracias de nuestro continente, que es la verdad compartida que se construyó no por capricho, no por Twitter, sino a través de los juicios que permitieron reconstruir lo que había pasado. Reconstruir que había habido un plan sistemático, que existieron los vuelos de la muerte, donde eligieron tirar a las personas anestesiadas, dormidas, donde de manera planificada perfeccionaron el método para que no pudieran ser identificados, donde, como vimos, en el corazón de la ciudad de Córdoba, al lado de la catedral, al lado de lo que era entonces la legislatura, se cometían también crímenes de Estado, detenciones ilegales, desapariciones, torturas. Y allá en La Perla, donde los testimonios, como se nos ha dicho, son menos, porque fueron pocas las personas que alojadas allí sobrevivieron para contar lo ocurrido. Pero no fueron pocas las que allí desaparecieron. Y hoy el enorme trabajo que ha hecho el equipo de antropología forense, el coraje de quienes llevaron, además, la querella para evitar que el olvido deje pasar esta oportunidad de seguir sabiendo lo que pasó. Que pudieron encontrar esas fotografías históricas que daban cuenta de que había habido movimientos de suelo y que esos movimientos de suelo revelaban lo horroroso de ese plan sistemático donde fueron con excavadoras a sacar los cuerpos a sabiendas de que necesitaban eliminar la prueba. Sin embargo, fue la ciencia, fue el compromiso democrático, fue la justicia la que permitió volver a construir ese hilo de continuidad. Y hoy, 50 años después, a través de restos óseos pequeños, saber la identidad de algunas de las personas que fueron asesinadas en La Perla, que fueron enterradas allí y cuyos restos también fueron removidos. Los nombres de Carlos Alberto Dambra Villares, de José Nicolás Brizuela, de Raúl Oscar Ceballos Cantón, de Mario Alberto Nívoli Gauchat, de Alejandro Mongeau López, de Ramiro Sergio Bustillo Rubio, de Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, de Oscar Omar Reyes de Paniconi, de Eduardo Valverde Suárez, de Sergio Tulio Tisera Pisi, de Elsa Mónica O'Kelly Pardo. Con los nombres de ellos, lo que pasó en La Perla permitió que la verdad vuelva a tener nombre. Que salgan del oscurantismo tan siniestro de la categoría de desaparecidos. Que puedan salir de los sin nombre, de las dudas de quienes dicen estaban en Europa con la plata del Estado. Y también de permitirnos volver a exigir que aquellos que hoy en reivindicación de la tarea, no de las Fuerzas Armadas, esos delincuentes, asesinos, torturadores que estaban al frente del ejercicio del poder por la fuerza, exigiendo, forzando, montando un aparato represivo, quienes hoy salen en defensa de eso, les exijan que cuando pretendan hablar de verdad completa, de memoria completa, pongan a disposición la información, la documentación y terminen con ese pacto de silencio que ha hecho que aún 50 años después estemos buscando una aguja en el pajar y por el compromiso democrático la estemos encontrando para tratar de reconstruir como si fuera la pieza de un rompecabezas
uno de los momentos más dolorosos de la historia argentina. Quiero volver a decir que tenemos que hacer un esfuerzo por entender que si de verdad queremos preservar esto como un legado para las generaciones futuras, tenemos que evitar caer en la tentación de hacer de esto una cocarda para los partidos políticos. Quiero aprovechar para decir que días atrás celebramos y que también forma parte del homenaje que hoy estamos haciendo los 20 años del Archivo Provincial de la Memoria, los 20 años de la Comisión Provincial de la Memoria. Un esfuerzo que hizo nuestra provincia para tratar de instaurar una política pública que se comprometiera con la búsqueda de la verdad, que tuvo luces y sombras, que requiere todavía mucho más, que requiere más inversión, mejores condiciones para sus trabajadores, refuerzo a los equipos que están llevando adelante en La Perla, incluso, permítame, Presidenta, decirlo, pidiéndole al Ejecutivo que no avance con esa traza de la ruta porque en la causa judicial se sabía que iba a necesitar una nueva campaña para tratar de identificar los restos óseos, pidiéndole que suspenda una obra que estaba pretendiendo llevar adelante en la Reserva Natural de la Defensa, donde está situado el ex centro clandestino de detención La Perla. Y en ese acto, hace unos días atrás, quiero reivindicar especialmente las palabras de su directora, de María Cristina, del decano de FAMAF, que fue capaz de ir allí a poner de relieve la importancia de la cooperación, de la colaboración, del esfuerzo de la ciencia puesta y de la tecnología al servicio de la construcción de esa memoria. Pero también quiero hacer un llamado de atención a los funcionarios del Ejecutivo que quizás olvidando la importancia que tiene el rol que cumplen, caen en la tentación de tratar de hacer de esos momentos que deben ser de homenaje, que deben ser de memoria y que deben ser de construcción de consensos para futuro, un intento de apropiación que parecía más una invitación a convocar a todas las fuerzas políticas del peronismo y del kirchnerismo a militar en el gobierno provincial que un verdadero homenaje a lo que había sido el rol del archivo y la Comisión Provincial de la Memoria. Lo quiero traer porque creo que esas cosas son las que dañan estos consensos democráticos de lo que venimos hablando y que son las que habilitan, las que cultivan para que después alguien con otra cara, con otro rostro, en la reivindicación de lo más horrendo de lo que pasó en la historia argentina con una verdadera vocación de revanchismo, se sienta legitimado para salir a decir lo que dice en nombre del Estado Nacional. Entonces, cierro, Presidenta, diciendo que la apelación nuestra tiene que ser para cuidar esto como si fuera uno de los pocos legados de continuidad, de política pública, de política de Estado, de además ejemplo a nivel internacional de cómo se debe responder frente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y cómo nunca quienes abrazamos la causa democrática podemos resignarnos a que la respuesta, aún ante lo más atroz que tengamos enfrente, tenga que ser con la Constitución en la mano, con el Estado de Derecho en la mano y obviamente con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional para nuestro país. Ese tiene que ser el esfuerzo y el legado que nosotros podamos hacer, evitando caer en la provocación de quienes quieren poner este tema en una trinchera o en otra trinchera. Así como los que creyeron reinventar la historia, porque un día descolgaron un cuadro, la historia empezó mucho antes con los que tuvieron el coraje para sentar en el banquillo de los acusados, de los que tuvieron el coraje después para reabrirlos, de ese Congreso que se animó a decirle a la Corte que no era posible aplicar el concepto de ley penal más benigna y del 2 por 1 para los que habían sido delitos de lesa humanidad,
aplicando esa ley que puso fin a ese intento muchos años después de acortar las condenas. Por último, Presidenta, estoy convencida de que nuestro esfuerzo tiene que seguir siendo para cultivar la memoria, la verdad y la justicia, y que la memoria no es un pasado congelado, sino un resguardo frente a la repetición del que tenemos que sentirnos herederos, responsables y defensores todos aquellos que abrazamos la causa democrática. Más que nunca, nunca más. Muchas gracias, Presidenta.